Éxodo capítulo 28. Harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y sus hijos con él, para que Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar me sirvan como sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón que le den gloria y esplendor. Tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Las vestiduras que serán confeccionadas son las siguientes: el pectoral, el efod, la túnica, el vestido a cuadros, el turbante y el cinturón. Harán las vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Tomarán oro, material azul, púrpura, carmesí y lino, y harán el efod de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, obra de fina artesanía. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos para poderse unir. Su ceñidor para ajustar el efod que estará sobre éste será de su misma hechura y de los mismos materiales: oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los nombres de los 6 restantes en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento. Por mano de grabador en piedra y con grabadura de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, y les harás engastes de oro alrededor. Y pondrás aquellas piedras sobre las hombreras del efod, como piedras para recordar a los hijos de Israel. Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus 2 hombreras para recordarlos. Harás engastes de oro y 2 cadenillas de oro puro, trenzadas como cordón, y fijarás en los engastes las cadenillas trenzadas como cordón. Harás el pectoral del juicio, obra de fina artesanía. Lo harás como la hechura del efod, de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Será cuadrado y plegado. Será de 22 centímetros de largo y de 22 centímetros de ancho. Lo llenarás con los engastes de piedras, con 4 hileras de piedras. La primera hilera tendrá un rubí, un topacio y un berilo. La segunda hilera tendrá una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tendrá un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera tendrá un crisólito, un ónice y un jaspe. Estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel. Serán 12 como sus nombres. Corresponderán a las 12 tribus como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Harás sobre el pectoral cadenillas trenzadas como cordón de oro puro. Harás también sobre el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral. Meterás los 2 cordones de oro en los 2 anillos, en los extremos del pectoral. Fijarás los 2 extremos de ambos cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también otros 2 anillos de oro, los que pondrás en los 2 extremos del pectoral, en el borde que está al lado del interior del efod. Harás también otros 2 anillos de oro y los fijarás en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, en su parte delantera, frente a su unión sobre el ceñidor del efod. Así atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el ceñidor del efod y para que el pectoral no se desprenda del efod. Y cuando Aarón entre en el santuario, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, para recordarlo continuamente delante del Señor. Y pondrás el Urim y el Tumim en el pectoral del juicio, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Así llevará continuamente a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en presencia del Señor. Harás la túnica del efod toda de material azul. En medio de ella, en la parte superior, habrá una abertura que tendrá un borde alrededor. Será obra de tejedor, como la abertura de una coraza de cuero, para que no se rompa.
En sus bordes inferiores harás granadas de material azul, de púrpura y de carmesí, y entre ellas y alrededor de sus bordes harás campanillas de oro. Campanilla de oro y granada, luego campanilla de oro y granada, alrededor de los bordes de la túnica. Aarón las llevará cuando ministre, su sonido se oirá cuando entre en el santuario delante del Señor y cuando salga, para que no muera. Harás de oro puro una lámina en forma de flor y grabarás en ella con grabadura de sello, consagrado al Señor. La colocarás sobre un cordón azul y estará sobre el turbante, estará en la parte delantera del turbante, estará sobre la frente de Aarón y Aarón cargará con la culpa relacionada con las cosas sagradas que los hijos de Israel hayan consagrado, todos sus obsequios sagrados. Estará continuamente sobre su frente para que hallen gracia delante del Señor. Tejerás a cuadros un vestido de lino y harás un turbante de lino. Harás también un cinturón, obra de bordador. También harás vestidos y cinturones para los hijos de Aarón y les harás turbantes para gloria y esplendor. Con ellos vestirás a tu hermano Aarón y con él a sus hijos, los ungirás, los investirás y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. También les harás pantalones de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos estarán vestidos con ellos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, no sea que carguen con la culpa y mueran. Este es un estatuto perpetuo para él y para sus descendientes después de él. Capítulo 29. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y galletas sin levadura untadas con aceite. Harás estas cosas de harina fina de trigo. Las pondrás en una cesta y las ofrecerás en la cesta junto con el novillo y los 2 carneros. Harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con el vestido, la túnica del efod y el pectoral, y los sujetarás con el ceñidor del efod. Pondrás el turbante sobre su cabeza, y sobre el turbante pondrás la diadema sagrada. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, así lo ungirás. Luego harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con los vestidos. Ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos y les pondrás los turbantes y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así investirás a Aarón y a sus hijos. Luego acercarás el novillo delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Degollarás el novillo delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Tomarás parte de la sangre del novillo y la pondrás con tu dedo sobre los cuernos del altar y derramarás el resto de la sangre al pie del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre las vísceras, el sebo que está sobre el hígado y los 2 riñones con el sebo que los cubre y los harás arder sobre el altar. Pero quemarás en el fuego fuera del campamento la carne, la piel y el estiércol del novillo. Es un sacrificio por el pecado. Asimismo, tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Degollarás el carnero, tomarás su sangre y la rociarás encima y alrededor del altar. Cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus vísceras y sus piernas y las pondrás con sus pedazos y con su cabeza. Harás arder todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de grato olor al Señor, ofrenda quemada al Señor. Luego tomarás el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Degollarás al carnero, y tomarás parte de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas y sobre el dedo pulgar de sus pies derechos. Derramarás el resto de la sangre encima y alrededor del altar. Luego tomarás parte de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y los rociarás sobre Aarón y sus vestiduras,
y sobre sus hijos y sus vestiduras. Así serán consagrados a Aarón y sus vestiduras, y con él sus hijos y sus vestiduras. Luego tomarás el sebo del carnero, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, el sebo que está sobre el hígado, los 2 riñones con el sebo que los cubre y el muslo derecho, porque es el carnero de la investidura. También tomarás de la cesta de los panes sin levadura que está delante del Señor, un pan, una torta de pan amasada con aceite y una galleta. Pondrás todas estas cosas en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y las mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Después las tomarás de sus manos y las harás arder en el altar sobre el holocausto, como grato olor delante del Señor. Es una ofrenda quemada al Señor. Entonces tomarás el pecho del carnero de la investidura de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Esta será tu porción. Apartarás el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda alzada, lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero de la investidura, de lo que era para Aarón y para sus hijos. Esto será para Aarón y para sus hijos de parte de los hijos de Israel, por estatuto perpetuo, porque es ofrenda alzada. Será una ofrenda de parte de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz como ofrenda alzada para el Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que con ellas sean ungidos y para que con ellas sean investidos. El hijo suyo que sea sacerdote en su lugar y que entra al tabernáculo de reunión para servir en el santuario, las vestirá durante 7 días. Tomarás el carnero de la investidura y cocerás su carne en un lugar santo. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en la cesta a la entrada del tabernáculo de reunión. Ellos comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para investirlos y consagrarlos, pero ningún extraño comerá de ellas, porque son sagradas. Si sobra algo de la carne de la investidura y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que haya sobrado. No se comerá, porque es cosa sagrada. Así harás a Aarón y a sus hijos conforme a todas las cosas que yo te he mandado. Durante 7 días los investirás. Y cada día ofrecerás un toro como sacrificio por el pecado para hacer expiación. Purificarás el altar al hacer expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días expiarás el altar y lo santificarás. Así será un altar santísimo. Todo lo que toque al altar será santificado. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día, continuamente, 2 corderos de un año. Ofrecerás uno de los corderos al amanecer y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Además, con cada cordero ofrecerás 2 kilos de harina fina, mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas. Se derramará como ofrenda 1 litro de vino. Ofrecerás el otro cordero al atardecer. Con él presentarás una ofrenda vegetal como la de la mañana, y del mismo modo su ofrenda ritual de un líquido, como grato olor. Es una ofrenda quemada al Señor. Esto será a través de vuestras generaciones el holocausto continuo delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión, donde me encontraré contigo para hablarte allí. También me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Asimismo, santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Yo habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, el Señor su Dios. Capítulo 30. Harás asimismo un altar para quemar incienso. Lo harás de madera de acacia. Será cuadrado, de 45 centímetros de largo, de 45 centímetros de ancho y de 90 centímetros de alto. Sus cuernos serán hechos de la misma pieza. Lo recubrirás de oro puro, tanto su cubierta como sus paredes alrededor y sus cuernos. Le harás alrededor una moldura de oro. Le harás también 2 aros de oro debajo de su moldura en sus 2 costados, en sus 2 lados, donde se colocarán las varas con que será transportado.
Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio y delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana cuando prepare las lámparas. Cuando encienda las lámparas al anochecer, también quemará incienso delante del Señor continuamente a través de vuestras generaciones. No ofrecerán sobre el altar incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda vegetal. Tampoco derramarán sobre él vino como ofrenda. Una vez al año Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar, con la sangre de la víctima para la expiación por el pecado. Hará expiación sobre él una vez al año, a través de sus generaciones. Será muy sagrado al Señor. El Señor habló a Moisés diciendo: cuando hagan el censo para obtener el número de los hijos de Israel, según los que sean contados de ellos, cada uno dará al Señor el rescate por su persona. Así no habrá mortandad entre ellos cuando hayan sido contados. Esto dará todo el que sea contado, la mitad de la moneda del santuario. Esta moneda tiene 10 gramos de plata. 5 gramos de plata será la ofrenda alzada para el Señor. Cada uno que sea contado de 20 años para arriba dará esta ofrenda alzada para el Señor. Al entregar la ofrenda alzada para el Señor a fin de hacer expiación por sus personas, el rico no dará más, ni el pobre dará menos de 5 gramos de plata. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Ello será para que los hijos de Israel se acuerden delante del Señor de hacer expiación por sus personas. El Señor también habló a Moisés diciendo: también harás una fuente de bronce para lavarse, con su base también de bronce. La pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Aarón y sus hijos se lavarán en ella las manos y los pies. Cuando entren al tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para servir y presentar la ofrenda quemada al Señor, también se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo, tanto para él como para sus descendientes a través de sus generaciones. El Señor también habló a Moisés diciendo: toma especias aromáticas, de mirra granulada de primera 5 kilos, de canela aromática la mitad, es decir 2,5 kilos, de cálamo aromático 2,5 kilos de casia, 5 kilos de acuerdo a la moneda del santuario, y 4 litros de aceite de oliva. Con esto prepararás el aceite de la santa unción. Será un ungüento combinado, obra de perfumista, el cual será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente con su base. Así los consagrarás y serán cosas muy sagradas. Todo lo que los toque será santificado. También ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción a través de todas sus generaciones. No será vertido sobre el cuerpo de ningún hombre, ni harán una composición similar. Sagrado es y sagrado será para ustedes. Cualquiera que prepare un ungüento similar y cualquiera que ponga de él sobre una persona extraña será excluido de su pueblo. El Señor dijo también a Moisés: toma especias, estacte, uña aromática, gálbano e incienso puro, igual peso de cada cosa. Haz con ello el incienso aromático, obra de perfumista, salado, puro y santo. Molerás una parte de él muy fina y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Será para ustedes cosa muy sagrada. No se harán incienso de una composición similar, te será cosa sagrada para el Señor. Cualquiera que haga una composición similar para olerla será excluido de su pueblo. Capítulo 31. El Señor habló a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá.
y lo he llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano, para hacer diseños artísticos y para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado de piedras para engastar, en el tallado de madera y para realizar toda clase de labor. He aquí, yo he escogido con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. También he puesto sabiduría en el corazón de toda persona sabia de corazón, para que realicen todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio y el propiciatorio que está sobre ella, también todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, las vestiduras de material tejido, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, las vestiduras de sus hijos para servir como sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Lo harán conforme a todo lo que te he mandado. El Señor habló además a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: Ciertamente guardarán mis sábados, porque esto es una señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor, el que los santifico. Guardarán el sábado porque es sagrado para ustedes. El que lo profane morirá irremisiblemente. Cualquiera que haga algún trabajo en él será excluido de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será sábado de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que haga algún trabajo en el día del sábado morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán el sábado, celebrándolo como pacto perpetuo a través de sus generaciones. Será señal para siempre entre los hijos de Israel y yo. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Capítulo 32. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron: Levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les respondió: Quiten los aretes de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición modelado a buril. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo: Mañana habrá fiesta para el Señor. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y trajeron sacrificios de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó para divertirse. Entonces el Señor dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Le dijo además a Moisés: Yo he visto a este pueblo, y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, deja que se encienda mi furor contra ellos y los consuma, pero yo haré de ti una gran nación. Entonces Moisés imploró el favor del Señor su Dios diciendo: Oh Señor, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: Lo sacó por maldad, para matarlo sobre los montes y para exterminarlo sobre la faz de la tierra? Desiste del ardor de tu ira y cambia de parecer en cuanto a hacer mal a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: Yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y daré a su descendencia toda esta tierra de la cual he hablado.
y ellos la tomarán como posesión para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. Entonces Moisés se volvió y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, por uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el estruendo del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: estruendo de batalla hay en el campamento. Pero Moisés respondió: no es estruendo de victoria ni estruendo de derrota, yo escucho estruendo de cantares. Aconteció que cuando llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, la ira de Moisés se encendió y arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, luego lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua y lo hizo beber a los hijos de Israel. Y Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él un pecado tan grande? Y Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ellos me dijeron: haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: los que tengan oro, que se lo quiten. Ellos me lo dieron y lo arrojé al fuego y salió este becerro. Al ver que el pueblo se había desenfrenado, pues Aarón les había permitido el desenfreno, de modo que llegaron a ser una vergüenza entre sus enemigos, Moisés se puso de pie a la entrada del campamento y dijo: quien esté de parte del Señor, únase conmigo. Y se unieron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: cíñase cada uno su espada y pasen y vuelvan de entrada a entrada del campamento. Maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Entonces los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y aquel día cayeron del pueblo como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy se han investido a ustedes mismos para el Señor, cada uno a costa de su hijo o de su hermano, para que él les dé hoy bendición. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora hacia el Señor, quizás yo pueda hacer expiación por su pecado. Moisés regresó al Señor y le dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al haberse hecho dioses de oro, pero ahora perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés: al que ha pecado contra mí, a ese lo borraré de mi libro. Vuelve pues, conduce a este pueblo al lugar que te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo con una plaga por lo que habían hecho con el becerro que Aarón formó. Capítulo 33. Después el Señor dijo a Moisés: ve, sube de aquí, tú con el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra acerca de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tus descendientes la daré. Yo enviaré un ángel delante de ustedes y arrojaré a los cananeos, amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos. Sube a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, no sea que te consuma en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Al oír el pueblo esta mala noticia, ellos hicieron duelo, ninguno se atavió con sus joyas. Entonces el Señor dijo a Moisés: di a los hijos de Israel: ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si yo estuviera un solo instante en medio de ustedes, los consumiría. Ahora pues, quítense sus joyas, y yo sabré qué he de hacer con ustedes. Y los hijos de Israel se desprendieron de sus joyas a partir del monte Horeb. Entonces Moisés tomó una tienda y la levantó fuera del campamento a considerable distancia. A esta tienda la llamó tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor iba a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés se dirigía a la tienda de reunión, todo el pueblo se levantaba y se ponía de pie junto a la entrada de su propia tienda. Miraban a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se detenía a la entrada de la tienda, y Dios hablaba con Moisés.
Al ver la columna de nube que se detenía a la entrada de la tienda, todo el pueblo se levantaba y se postraba, cada uno a la entrada de su propia tienda. Entonces el Señor hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Después regresaba Moisés al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su ayudante, no se apartaba de la tienda. Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero tú no me has dado a conocer a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, dices: yo te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame por favor tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta gente es tu pueblo. El Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué pues se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, tu pueblo y yo? ¿No será en que tú vas con nosotros y en que tu pueblo y yo llegamos a ser diferentes de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? El Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: muéstrame por favor tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre del Señor. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo además: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. El Señor dijo también: he aquí hay un lugar junto a mí, y tú te colocarás sobre la peña. Sucederá que cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. Capítulo 34. El Señor dijo además a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las primeras que rompiste. Prepárate para la mañana, sube de mañana al monte Sinaí y preséntate allí delante de mí sobre la cumbre del monte. No suba nadie contigo, ni nadie se ha visto en todo el monte. No pasten ovejas ni bueyes frente a ese monte. Moisés labró las 2 tablas de piedra como las primeras, y levantándose muy de mañana subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Entonces descendió el Señor en la nube y se presentó allí a Moisés, y éste invocó el nombre del Señor. El Señor pasó frente a Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la 3ª y sobre la 4ª generación. Entonces Moisés se apresuró a bajar la cabeza hacia el suelo y se postró diciendo: Oh Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, vaya por favor el Señor en medio de nosotros, aunque este sea un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y acéptanos como tu heredad. El Señor le dijo: He aquí, yo hago un pacto frente a todo tu pueblo. Haré maravillas como nunca fueron hechas en toda la tierra y en ninguna de las naciones. Todo el pueblo en medio del cual estás verá la obra del Señor, porque algo temible haré para con ustedes. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos. Guárdate, no sea que hagas alianza con los habitantes de la tierra donde vas, de manera que eso sea de tropiezo en medio de ti. Ciertamente derribarás sus altares, romperás sus imágenes y eliminarás sus árboles rituales de acera. Porque no te postrarás ante otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Él es un Dios celoso. No sea que hagas alianza con los habitantes de aquella tierra, y cuando ellos se prostituyan tras sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y tú comas de sus sacrificios.
o que al tomar tú sus hijas para tus hijos y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura, como te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primogénito que abre la matriz es mío. De tu ganado consagrarás el primogénito que sea macho de vaca o de oveja. Pero rescatarás con un cordero al primogénito del asno, y si no lo rescatas, le romperás la nuca. También rescatarás todo primogénito varón de tus hijos, y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el 7º día descansarás. Aún en el tiempo de la siembra y de la siega descansarás. Celebrarás la fiesta de Pentecostés, es decir, la de las primicias de la siega del trigo, y también la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. 3 veces al año se presentarán todos tus hombres delante del Señor Dios, Dios de Israel. Porque yo expulsaré las naciones de tu presencia y ensancharé tus territorios. Nadie codiciará tu tierra mientras tú vayas 3 veces al año para presentarte delante del Señor tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con algo que tenga levadura. No quedará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a ellas he hecho pacto contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y en las tablas escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aconteció que al descender Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, Moisés no sabía que la piel de su cara resplandecía por haber estado hablando con Dios. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su cara era resplandeciente, y temieron acercarse a él. Moisés los llamó. Entonces Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después de esto se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les mandó todas las cosas que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, puso un velo sobre su cara. Cuando entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Entonces cuando salía, hablaba con los hijos de Israel lo que él le mandaba. Al ver los hijos de Israel que la piel de su cara resplandecía, Moisés volvía a poner el velo sobre su cara hasta que entraba para hablar con el Señor. Capítulo 35. Moisés hizo reunir a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Señor ha mandado que hagan. 6 días se trabajará, pero el 7º día será para ustedes sagrado, sábado de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que haga algún trabajo en él morirá. No encenderán fuego en ninguna de sus moradas en el día sábado. Moisés habló a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Señor ha mandado. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo hombre de corazón generoso traiga una ofrenda para el Señor: oro, plata, bronce, material azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para la iluminación, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Todo hombre que entre ustedes sea sabio de corazón venga y haga todas las cosas que el Señor ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus pilares y sus bases, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de protección, la mesa y sus varas, todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro para la iluminación y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para la iluminación, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su rejilla de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las mámparas del atrio, sus pilares, sus bases y la cortina de la entrada del atrio,
las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras de material tejido para servir en el santuario, las vestiduras sagradas del sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para servir como sacerdotes. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia del Señor. Y todo aquel a quien lo impulsó su corazón y todo aquel a quien su espíritu lo movió a la generosidad, trajeron la ofrenda del Señor para la obra del tabernáculo de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Tanto hombres como mujeres, toda persona de corazón generoso vino trayendo prendedores, aretes, anillos, collares y toda clase de objetos de oro. Todos presentaron al Señor una ofrenda de oro. Todos los que poseían material azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles finas los trajeron. Todos los que hicieron ofrenda de plata o de bronce trajeron la ofrenda para el Señor. Todos los que tenían madera de acacia la trajeron para la labor de la obra. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo hilado, material azul, púrpura, carmesí y lino. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó con sabiduría tejieron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. También trajeron las especias aromáticas y el aceite para la iluminación, para la unción y para el incienso aromático. Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movió a la generosidad para ofrendar para toda la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano, para hacer diseños artísticos y para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado de piedras para engastar, en el tallado de madera y para realizar toda clase de labor artística. Él ha puesto en su corazón la capacidad para enseñar, tanto él como Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado con sabiduría de corazón para realizar toda obra de artesano, diseñador y bordador de material azul, púrpura, carmesí y lino, y de tejedor, para que realicen toda labor y hagan diseños artísticos. Capítulo 36. Bezaleel, Oholiab y todos los sabios de corazón en quienes el Señor ha puesto sabiduría y entendimiento para hacer toda la obra de la construcción del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. Entonces llamó Moisés a Bezaleel, a Oholiab y a todo hombre sabio de corazón en cuyo corazón el Señor había puesto sabiduría, y todos aquellos cuyo corazón los impulsó para acercarse y llevar a cabo la obra. Y ellos tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído, para que se llevara a cabo la obra de la construcción del santuario. Como el pueblo continuaba trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario dejaron cada uno su trabajo y hablaron con Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo necesario para llevar a cabo la obra que el Señor ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: nadie, hombre o mujer, haga nada más como ofrenda para el santuario. Así se le impidió al pueblo a seguir trayendo, pues ya había material suficiente para hacer toda la obra, y aún sobraba. Todos los sabios de corazón de entre los encargados de la obra hicieron el tabernáculo con 10 tapices de lino torcido, de material azul, de púrpura y de carmesí, y los hizo con querubines, obra de fina artesanía. Cada tapiz era de 12 metros y medio de largo y 1,80 metros de ancho. Todos los tapices tenían la misma medida. Él unió 5 tapices el uno con el otro, y también unió los otros 5 tapices el uno con el otro. También hizo lazos de material azul en la orilla del tapiz del extremo en una unión. Lo mismo hizo en la orilla del otro tapiz del extremo en la otra unión.
Hizo 50 lazos en un tapiz, e hizo 50 lazos en la orilla del tapiz de la otra reunión, estando los lazos contrapuestos, uno frente al otro. Hizo también 50 ganchos de oro con los cuales unió los tapices el uno con el otro, de manera que el tabernáculo formó un solo conjunto. Hizo también tapices de pelo de cabra para la tienda que está sobre el tabernáculo, 11 tapices en total. Cada tapiz era de 13 metros y medio de largo y de 1 metro 80 centímetros de ancho. Los 11 tapices tenían la misma medida. Unió 5 tapices en un conjunto y 6 tapices en el otro conjunto. Hizo también 50 lazos en la orilla del tapiz del extremo en la primera unión y 50 lazos en la orilla del otro tapiz en la segunda unión. Hizo también 50 ganchos de bronce para unir la tienda de manera que formara un solo conjunto. Hizo para el tabernáculo una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y sobre esta puso una cubierta de pieles finas. Hizo también para el tabernáculo los tablones de madera de acacia, para estar puestos de manera vertical. Cada tablón era de 4 metros y medio de largo y de 65 centímetros de ancho. Cada tablón tenía 2 espigas para ser trabadas una con otra. Así hizo para todos los tablones del tabernáculo. Hizo pues los tablones para el tabernáculo, 20 tablones para el lado sur. Hizo también 40 bases de plata debajo de los 20 tablones, 2 bases debajo de un tablón para sus 2 espigas, y 2 bases debajo del otro tablón para sus 2 espigas. Y para el otro lado, el lado norte del tabernáculo, hizo 20 tablones, con sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de un tablón y 2 bases debajo de otro tablón. Hizo 6 tablones para el lado posterior del tabernáculo al occidente. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 extremos posteriores hizo 2 tablones, los cuales estaban unidos por abajo y unidos por arriba con un aro. Así hizo con los 2 en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablones con sus bases de plata, 16 bases. 2 bases debajo de cada tablón. Hizo también los travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un lado del tabernáculo, 5 travesaños para los tablones del otro lado del tabernáculo y 5 travesaños para los tablones del lado posterior del tabernáculo al occidente. Hizo que el travesaño del centro pasara por la mitad de los tablones, de un extremo al otro extremo. Recubrió de oro los tablones, y también hizo de oro los aros en los cuales se habían de meter los travesaños. También recubrió de oro los travesaños. Hizo también el velo de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, y los hizo con querubines, obra de fina artesanía. Para el velo hizo 4 pilares de madera de acacia y los recubrió de oro. Sus ganchos eran de oro, y fundió para ellos 4 bases de plata. Hizo también la cortina para la entrada del tabernáculo, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, obra de bordador. También hizo sus 5 pilares y sus ganchos. Recubrió de oro la parte superior de sus columnas y sus bandas, y sus 5 bases eran de bronce. Capítulo 37. Bezaleel hizo también el arca de madera de acacia. Era de 1 metro 10 centímetros de largo, de 65 centímetros de ancho y de 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una moldura de oro alrededor. Le hizo además 4 aros de oro fundido para sus 4 patas, 2 aros a un lado de ella y 2 aros al otro lado. También hizo las varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Y metió las varas por los aros a los lados del arca para llevar el arca. Hizo también el propiciatorio de oro puro. Era de 1 metro 10 centímetros de largo y de 65 centímetros de ancho. También hizo los 2 querubines, de oro modelado a martillo los hizo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín estaba en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. De una sola pieza con el propiciatorio hizo los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extendían las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras estaban una frente a la otra. Las caras de los querubines estaban mirando hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia. Era de 90 centímetros de largo, de 45 centímetros de ancho y de 65 centímetros de alto.
La recubrió de oro puro y le hizo una moldura de oro alrededor. Le hizo también un marco alrededor de 7 centímetros de ancho, y al marco le hizo una moldura de oro alrededor. Le hizo 4 aros de oro fundido y los puso en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Próximos al marco estaban los aros donde se colocaban las varas para llevar la mesa. Hizo también las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las recubrió de oro. También hizo de oro puro los utensilios que habrían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus tazones, sus vasijas para la ofrenda ritual de un líquido. Hizo también el candelabro de oro puro modelado a martillo, el candelabro con su base, su tallo, sus cálices, sus botones y sus flores era de una sola pieza. 6 brazos salían de sus lados, 3 brazos del candelabro de un lado y 3 brazos del candelabro del otro lado. En un brazo había 3 cálices en forma de botón y flor de almendro, y en su otro brazo había 3 cálices en forma de botón y flor de almendro. Así en los 6 brazos que salían del candelabro. En el tallo del candelabro había 4 cálices en forma de flor de almendro, con sus botones y sus flores. Había un botón debajo de 2 brazos del mismo, otro botón debajo de otros 2 brazos del mismo, y otro botón debajo de los otros 2 brazos del mismo, así con los 6 brazos que salían de él. Sus botones y sus brazos eran de una sola pieza con él. Todo era una pieza de oro puro modelado a martillo. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas, sus despabiladeras y sus platillos. Y hizo el candelabro y todos sus accesorios de 33 kilos de oro puro. Hizo también de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado, de 45 centímetros de largo, de 45 centímetros de ancho y de 90 centímetros de alto. Sus cuernos estaban hechos de la misma pieza. Lo recubrió de oro puro, tanto su cubierta como sus paredes alrededor y sus cuernos. Le hizo alrededor una moldura de oro. También hizo 2 aros de oro debajo de su moldura en sus 2 costados, en sus 2 lados, donde se colocaban las varas con que sería transportado. Hizo las varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Hizo también el aceite de la santa unción y el incienso aromático puro, obra de perfumista. Capítulo 38. Hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado, de 2 metros 25 centímetros de largo, de 2 metros 25 centímetros de ancho y de 1 metro 35 centímetros de alto. Le hizo cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos eran de una misma pieza, y los recubrió de bronce. También hizo todos los utensilios del altar, bandejas, palas, tazones para la aspersión, tenedores y baldes. Hizo de bronce todos sus utensilios. También hizo para el altar la rejilla de bronce en forma de red que puso por debajo del borde del altar hasta la mitad del altar. También hizo de bronce fundido 4 aros en los 4 extremos de la rejilla de bronce donde se colocaban las varas. Hizo también las maderas de acacia y las recubrió de bronce. Metió las varas por los aros de los lados del altar para transportarlo con ellas. El altar era hueco, hecho de tablas. Hizo también la fuente de bronce y con su base de bronce de los espejos de las mujeres que prestaban servicio a la entrada del tabernáculo de reunión. Hizo también el atrio. En el lado sur, el atrio tenía mámparas de lino torcido a lo largo de 45 metros. Sus 20 pilares con sus 20 bases eran de bronce. Los ganchos de los pilares y sus bandas eran de plata. El lado norte también tenía 45 metros. Sus 20 pilares con sus 20 bases eran de bronce. Los ganchos de los pilares y sus bandas eran de plata. El lado occidental tenía 22 metros y medio de mámparas con sus 10 pilares y sus 10 bases. Los ganchos de los pilares y sus bandas eran de plata. Al frente, es decir, al este, también tenía 22 metros y medio. A un lado había 6 metros 75 centímetros de mámparas con sus 3 pilares y sus 3 bases. Asimismo, al otro lado. A uno y a otro lado de la entrada del atrio había 6 metros 75 centímetros de mámparas con sus 3 pilares y sus bases. Todas las mámparas alrededor del atrio eran de lino torcido, y las bases de los pilares de bronce. Los ganchos de los pilares y sus bandas eran de plata.
Los capiteles de sus pilares también estaban recubiertos de plata, y todos los pilares del atrio tenían bandas de plata. La cortina de la entrada del atrio era obra de bordador, hecha de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Tenía 9 metros de largo por 2 metros 22 centímetros de alto, como las mámparas del atrio. Sus 4 pilares con sus 4 bases eran de bronce, sus ganchos eran de plata, y el revestimiento de sus capiteles y sus bandas era de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cantidades de materiales usados para el tabernáculo del testimonio, que por orden de Moisés fueron escritas en un registro por los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había mandado a Moisés, junto con Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, quien era artífice, diseñador y bordador en material azul, en púrpura, en carmesí y en lino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, era oro de la ofrenda, y fueron 958 kilos según la moneda del santuario. La plata de los inscritos de la asamblea fue de 3.320 kilos según la moneda del santuario. Esto representaba 6 gramos por persona según la moneda del santuario, de todos los contados de 20 años para arriba, los cuales fueron 603.550. Los 3.300 kilos de plata fueron fundidos para hacer las bases del santuario y las bases del velo, 100 bases por 3.300 kilos, 33 kilos por base. De 20 kilos hizo los ganchos de los pilares, revistió sus capiteles y les puso sus bandas. El bronce de la ofrenda fue de 2.326 kilos. Con él hizo las bases de la entrada del tabernáculo de reunión, el altar de bronce y su rejilla de bronce, todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Capítulo 39. Hicieron las vestiduras tejidas de material azul, de púrpura y de carmesí para servir en el santuario. Hicieron las vestiduras sagradas para Aarón como el Señor había mandado a Moisés. Hicieron el efod de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Extendieron láminas de oro e hicieron hilos para tejerlos junto con el material azul, la púrpura, el carmesí y el lino, obra de fina artesanía. Le hicieron hombreras que se juntaban sobre él en sus 2 extremos para poderse unir. Su ceñidor para ajustar el efod, el cual está sobre este, era de la misma hechura y de los mismos materiales, oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como el Señor había mandado a Moisés. Labraron las piedras de ónice con engastes de oro alrededor. Fueron grabadas con grabadura de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y las pusieron sobre las hombreras del efod como piedras para recordar a los hijos de Israel, como el Señor había mandado a Moisés. Hicieron también el pectoral, obra de fina artesanía como la hechura del efod, de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Era cuadrado y plegado. Hicieron el pectoral de 22 centímetros de largo y de 22 centímetros de ancho, plegado. Engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera tenía un rubí, un topacio y un berilo. La segunda hilera tenía una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera tenía un crisólito, un ónice y un jaspe. Estas piedras estaban montadas en engastes de oro. Estas piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12 como sus nombres. Correspondían a las 12 tribus como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Hicieron también sobre el pectoral las cadenillas trenzadas como cordón de oro puro. Asimismo hicieron los 2 engastes de oro y los 2 anillos de oro, y pusieron los anillos en los 2 extremos del pectoral. Metieron los 2 cordones de oro en los 2 anillos en los extremos del pectoral, y fijaron los 2 extremos de los 2 cordones en los 2 engastes y los fijaron sobre las hombreras del efod en su parte delantera. Hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en el borde que está al lado interior del efod. Hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron en la parte interior de las 2 hombreras del efod, en su parte delantera, frente a su unión sobre el ceñidor del efod.
Después ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que estuviera sobre el ceñidor del efod, y para que el pectoral no se desprendiera del efod, como el Señor había mandado a Moisés. Hizo también la túnica del efod, obra de tejedor, toda de material azul. La túnica tenía una abertura en medio de ella, como abertura de coraza de cuero, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiera. En los bordes interiores de la túnica hicieron las granadas de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. También hicieron las campanillas de oro puro y las pusieron entre las granadas alrededor de los bordes de la túnica, campanilla y granada, luego campanilla y granada, alrededor de los bordes de la túnica para servir como el Señor había mandado a Moisés. También hicieron para Aarón y sus hijos el vestido de lino, obra de tejedor. Hicieron de lino el turbante y los adornos de los otros turbantes, y los pantalones fueron hechos de lino torcido. También el cinturón era de lino torcido, de material azul, de púrpura y de carmesí, obra de bordador, como el Señor había mandado a Moisés. Asimismo hicieron de oro puro una lámina en forma de flor para la diadema sagrada, y con grabadura de sello inscribieron en ella, consagrado al Señor. Sobre ella pusieron un cordón azul, para colocarla en alto sobre el turbante, como el Señor había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra de la morada, el tabernáculo de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. Llevaron a Moisés el tabernáculo, la tienda y todos sus accesorios, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus pilares, sus bases, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles finas, el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro, su hilera de lámparas y todos sus utensilios, el aceite para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su rejilla de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las mámparas del atrio, sus pilares, sus bases, la cortina de la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios para el servicio en la morada, el tabernáculo de reunión, las vestiduras de material tejido para servir en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para servir como sacerdotes. Los hijos de Israel hicieron todo el trabajo conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Moisés vio toda la obra, y he aquí que la habían hecho como el Señor había mandado, así la habían hecho, y Moisés los bendijo. Capítulo 40. El Señor habló a Moisés diciendo: el primer día del mes primero harás levantar la morada, el tabernáculo de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelabro y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada de la morada, el tabernáculo de reunión. Colocarás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Así lo consagrarás junto con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Así consagrarás el altar, y el altar será santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la consagrarás. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás, para que me sirva como sacerdote. Luego harás que sus hijos se acerquen, los vestirás con las vestiduras y los ungirás como ungiste a su padre. Así me servirán como sacerdotes. Su unción les servirá para un sacerdocio perpetuo a través de sus generaciones. Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Y el tabernáculo fue levantado el primer día del mes primero del segundo año. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases, puso sus tablones, colocó sus travesaños, levantó sus pilares, extendió la tienda sobre el tabernáculo y colocó la cubierta encima del tabernáculo, como el Señor había mandado a Moisés. Después tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, colocó las varas en el arca y encima de ella puso el propiciatorio. Introdujo el arca en el tabernáculo,
puso el velo de protección y cubrió el arca del testimonio, como el Señor había mandado a Moisés. Después puso la mesa en el tabernáculo de reunión, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo. Colocó sobre ella en orden del pan delante del Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Colocó el candelabro en el tabernáculo de reunión frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo. Luego encendió las lámparas delante del Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como el Señor había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Colocó el altar del holocausto a la entrada de la morada, el tabernáculo de reunión, y sobre él ofreció el holocausto y la ofrenda vegetal, como el Señor había mandado a Moisés. Colocó la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como el Señor había mandado a Moisés. Finalmente, hizo levantar el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así Moisés acabó la obra. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor había llenado la morada. En todas sus etapas, cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Pero si la nube no se levantaba, no partían hasta el día en que ella se levantaba. Porque en todas sus etapas, la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba allí de noche, a la vista de toda la casa de Israel.